No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Hay una razón divina por la cual tus ojos están posados en esta transmisión, tus oídos están receptivos a esta palabra, tu corazón está preparado para recibir un milagro que la medicina humana ha declarado imposible. Quizás estés del otro lado de la pantalla con un diagnóstico que te ha quitado toda esperanza. Quizás los doctores ya te han dicho las palabras más devastadoras: no hay nada más que hacer. Quizás estés sosteniendo un informe médico que parece una sentencia de muerte, pero déjame decirte algo con toda la autoridad del cielo: tu situación no está terminada, tu historia no ha concluido. Lo que el mundo llama imposible, Dios lo llama una oportunidad para manifestar su gloria. San Carlo Acutis, un joven de apenas 15 años que transformó lo imposible en realidad, está ahora mismo presentando tu caso ante el trono de la gracia. Y no lo hace como un santo distante, lo hace como un hermano que conoció el dolor, que enfrentó la enfermedad, que comprendió el sufrimiento en carne propia. Nació en Milán, Italia, en 1991. Un niño normal del siglo XXI. Le gustaban los videojuegos, tenía amigos, era un estudiante común, pero había algo extraordinario en Carlo que lo distinguía: su amor profundo e inquebrantable por la Eucaristía. Desde los 7 años comprendió un misterio que muchos adultos tardan toda su vida en entender: que Jesús en la Eucaristía es la fuente de toda sanación, de toda restauración, de toda vida. Mientras otros niños de su generación perdían horas en distracciones, Carlo dedicaba su tiempo a documentar milagros eucarísticos. Creó un sitio web donde catalogaba los momentos en que la presencia real de Cristo se había manifestado de manera extraordinaria. No era un pasatiempo, era una misión. No era un hobby, era un llamado. A los 15 años, Carlo recibió un diagnóstico que para muchos habría sido motivo de desesperación: leucemia. Pero él no vio una sentencia de muerte. Vio una oportunidad de ofrenda. Sus últimas palabras revelan la profundidad de su fe: ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Imagina un adolescente en medio de un dolor indescriptible, con un cuerpo que se desintegraba por la enfermedad, y en lugar de quejarse, en lugar de maldecir su suerte, decide convertir su sufrimiento en un acto de amor supremo. Esa es la clase de fe que mueve montañas. Esa es la clase de fe que sana lo que los médicos han declarado incurable. Su muerte, el 12 de octubre de 2006, no fue el final de su historia. Fue el inicio de un poderoso ministerio de intercesión. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, reconociendo no solo su santidad extraordinaria, sino su capacidad de ser un puente entre el cielo y la tierra para aquellos que sufren. Y ahora, en este preciso momento, Carlo está presentando tu caso médico, no como un santo lejano, sino como un hermano que comprende tu dolor, no como un ser perfecto, sino como alguien que vivió una vida real, con desafíos reales, y que eligió la santidad en medio de la normalidad. Su cuerpo reposa incorrupto en Asís, Italia, un testimonio viviente de que la gracia de Dios trasciende los límites de la biología, de la medicina, de lo que consideramos posible. Cada célula de su cuerpo, preservada más allá de lo natural, grita una verdad: Dios puede más. Quiero que sostengas tu diagnóstico médico en este momento. Quiero que lo pongas frente a ti. Quiero que sepas que no estás solo, que hay un ejército celestial intercediendo por ti y que San Carlo Acutis ha tomado tu caso personal como su misión. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan las estadísticas, no importa lo que diga la ciencia, lo que importa es lo que Dios puede hacer. Y Dios puede hacer mucho más de lo que pides o imaginas.
Estás a punto de experimentar una sanación que desafiará toda explicación médica. Estás a punto de recibir un milagro que será un testimonio para todos los que lo escuchen. Porque cuando la fe se encuentra con la necesidad, los imposibles se vuelven posibles. Permíteme compartirte ahora el primer milagro oficial documentado de San Carlo Acutis. Un testimonio que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que es realmente posible cuando se ora con fe. El milagro de Mateus es más que una historia médica. Es un testimonio de fe que desafía toda comprensión científica. En 2013, en Campo Grande, Brasil, una madre llamada Luciana enfrentaba la pesadilla que ningún padre debería vivir jamás: ver a su hijo consumirse lentamente sin que nadie pudiera hacer nada. Mateus tenía 6 años cuando los médicos le diagnosticaron una condición congénita devastadora conocida como páncreas anular, una malformación que literalmente impedía que su cuerpo procesara los alimentos. Desde su nacimiento, el sistema digestivo de Mateus era una trampa mortal donde cada bocado se convertía en una batalla contra su propio cuerpo. Los tubos de alimentación eran su única conexión con la vida. Los hospitales, su segundo hogar. Las noches, un infierno de dolor y desesperación contenida. Los especialistas habían agotado todos los protocolos médicos. Cirugías tras cirugías fallaban sistemáticamente. El páncreas de Mateus era como un laberinto biológico donde ningún tratamiento lograba encontrar una salida. Su madre lo cargaba en brazos, un cuerpo que parecía más un esqueleto que un niño. Cada kilo perdido era una sentencia. Cada día que pasaba era un milagro de supervivencia. Los médicos fueron claros y brutales en su diagnóstico. No hay más que hacer. Prepárense para lo inevitable. Luciana recuerda ese momento como la muerte en vida. No era solo la posibilidad de perder a su hijo, era la certeza de que cada respiración de Mateus podría ser la última. Los hospitales de Campo Grande se habían convertido en su prisión emocional. Las salas de espera, en espacios de silencio ensordecedor, donde la esperanza se desvanecía milímetro a milímetro. Los informes médicos hablaban de un deterioro irreversible. Las máquinas que monitoreaban a Mateus cantaban una melodía de muerte inminente. Fue en medio de ese abismo cuando Luciana escuchó por primera vez sobre Carlo Acutis. No fue casualidad, fue una intervención divina. Un amigo le compartió la historia de este joven que había transformado su propia enfermedad en un acto de amor supremo. Un adolescente que, en lugar de maldecir su leucemia, la había ofrecido como oración. Un santo moderno que entendía el dolor como pocos. La primera vez que Luciana vio una imagen de Carlo, algo se removió en su interior. No era un santo distante, era como un hermano mayor mirándola con compasión. Si este joven pudo transformar su sufrimiento, pensó, tal vez pueda interceder por mi hijo. Y comenzó a orar, no con la oración tibia de quien cumple un ritual, sino con la desesperación de quien sabe que esta es su última carta, su último recurso. Cada día le hablaba a Carlo como si fuera un amigo íntimo. Le mostraba las fotos de Mateus, le contaba cada detalle de su sufrimiento. Le pedía no un milagro cualquiera, sino la restauración completa de su hijo. Y esperaba. No con la esperanza pasiva, sino con una fe que desafiaba toda lógica médica. ¿Deseas que continúe desarrollando el milagro de Mateus con el mismo nivel de profundidad emocional y detalle? Carlo Acutis no era un santo de estampas ni de estatuas lejanas. Era un chico real, con zapatillas gastadas, con una sonrisa que iluminaba los rostros a su alrededor, con una humanidad tan auténtica que su santidad no resultaba intimidante, sino inspiradora. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991,
pero su familia pronto regresó a Milán, Italia, donde crecería y donde el Señor habría de preparar su extraordinaria misión. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran personas de clase media alta, ejecutivos exitosos que le brindaron a Carlo todo el confort material posible. Pero Carlo comprendió desde muy temprano que la verdadera riqueza no estaba en los objetos, sino en la relación con Dios. Su primera comunión a los 7 años no fue un mero ritual, fue una verdadera transformación interior. Mientras otros niños veían la misa como una obligación aburrida, Carlo descubrió en la Eucaristía su autopista al cielo, como él mismo definiría después. Era como si cada partícula de su ser hubiera sido diseñada para reconocer a Jesús en ese sacramento. Los sacerdotes que lo conocieron contaban que su recogimiento durante la comunión era algo que no habían visto jamás en un niño tan pequeño. No bajaba la mirada por simple timidez religiosa, sino con una concentración que parecía atravesar los velos de lo material. Mientras sus compañeros jugaban en los recreos, Carlo comenzaba a desarrollar una pasión que lo definiría: la tecnología. Pero no como un mero entretenimiento, sino como una herramienta para evangelizar. A los 11 años, cuando otros niños apenas sabían usar una computadora, Carlo ya era un programador autodidacta capaz de crear sitios web. Su proyecto más impactante sería el Catálogo de Milagros Eucarísticos, donde documentó meticulosamente más de 150 eventos extraordinarios alrededor del mundo. No era un trabajo escolar, era una misión. Cada milagro era para él una prueba de que Dios seguía obrando, de que lo sobrenatural podía irrumpir en lo cotidiano. Sus padres recuerdan que podía pasar horas investigando, no por una obsesión nerd, sino con la pasión de quien está descubriendo los tesoros más preciosos. Carlo jugaba fútbol, tenía amigos, disfrutaba de los videojuegos. Pero incluso en esos espacios de normalidad adolescente había algo diferente en él. Mientras otros chicos competían para ser los más populares, él competía consigo mismo para ser más santo. Practicaba ayunos de videojuegos, ofreciéndolos a Dios como sacrificio. Si jugaba 1 hora, la siguiente la dedicaba a la oración. Si ganaba en el juego, lo convertía en una oportunidad para practicar la humildad. Su pureza sexual era radical en una cultura hipersexualizada. No era un puritano reprimido, era alguien que había comprendido el valor de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Mientras sus compañeros consumían contenido sexual en Internet, Carlo creaba contenido que elevaba el alma. Su servicio a los pobres era constante. No esperaba campañas organizadas, simplemente veía una necesidad y actuaba. Repartía su lunch a los sin techo, ayudaba a ancianos a cruzar la calle, visitaba asilos. Su devoción a María era profunda. No era una devoción superficial de estampas, sino una relación filial íntima. Le gustaba decir que María era su verdadera madre espiritual. La confesión no era para él un trámite trimestral, sino un encuentro mensual donde limpiaba su alma con la misma meticulosidad con la que limpiaba su computadora. Carlos sabía que la santidad no era un destino reservado para unos pocos, sino una invitación para todos. Todos nacemos originales, solía decir, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió ser original, eligió ser auténtico. Eligió ser santo en pleno siglo XXI, demostrando que la radicalidad de Cristo no caduca jamás. El diagnóstico cayó como un rayo en un día aparentemente normal de octubre de 2006. Carlo, hasta ese momento un adolescente lleno de vida, recibió la noticia de leucemia aguda que cambiaría todo. Los médicos del Hospital Gemelli de Roma fueron directos y brutales en su diagnóstico. La enfermedad estaba en etapa avanzada, prácticamente sin opciones de tratamiento. Su madre, Antonia, recuerda que el mundo se detuvo en ese instante. Esperaba que Carlo gritara, que se desesperara, que maldijera su suerte, pero Carlo no era un adolescente común.
Su reacción desafió toda comprensión humana. En lugar de hundirse en la desesperación, preguntó serenamente: «Mamá, ¿esto significa que podré ofrecer mi sufrimiento por la Iglesia?». Esas palabras revelaron la profundidad espiritual de un alma que ya no pertenecía completamente a lo terrenal. La leucemia avanzó rápidamente, como un invasor despiadado que no respetaba la juventud. Cada sesión de quimioterapia era una batalla campal contra un enemigo microscópico, pero letal. El dolor físico era indescriptible. Sus noches estaban pobladas de agujas, sueros interminables, máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón herido. Pero en medio de ese infierno médico, Carlo mantenía una paz que desafiaba toda lógica. Los enfermeros no podían creer cómo un adolescente podía sonreír mientras su cuerpo era destruido célula por célula. Hablaba de Dios como si lo estuviera viendo directamente. Consolaba a otros pacientes. Ofrecía sus sufrimientos como una oración viviente. «Cada dolor es un beso de Jesús», le decía a su madre cuando ella no podía contener las lágrimas. Sus conversaciones sobre el cielo ya no sonaban como fantasía infantil, sino como los relatos de alguien que estaba viendo más allá del velo terrenal. Describía la luz, la paz, la presencia de Dios con una nitidez que estremecía. A pesar del dolor físico, su espíritu estaba intacto. Su última semana fue un testimonio de la gracia divina, operando en un cuerpo que se desmoronaba. Sabía que su tiempo era corto, pero no había ni un ápice de amargura, solo amor, solo entrega, solo una confianza inquebrantable en que Dios tenía un propósito más grande que su supervivencia física. El 12 de octubre de 2006, a las 3 de la tarde, hora significativa que recordaba la hora de la misericordia, Carlo exhaló su último suspiro. Y lo hizo sonriendo, no una sonrisa forzada de enfermo, sino una expresión de absoluta paz, como quien ve algo magnificente que nadie más puede percibir. Su madre, sosteniéndolo en brazos, sintió que no estaba perdiendo un hijo, sino que lo estaba entregando directamente a los brazos de Dios. El funeral fue algo extraordinario. No parecía el entierro de un adolescente que moría precozmente, sino la celebración de alguien que había completado perfectamente su misión. Miles de personas, desde cardenales hasta pobres de las calles de Milán, testificaron sobre su santidad. Sacerdotes que lo conocieron declararon que habían visto en Carlo algo que raramente se ve, un alma totalmente transparente, donde no había espacio para la más mínima opacidad. Su cuerpo fue sepultado en Asís, la ciudad de San Francisco, como si el mismo lugar hubiera sido preparado para recibirlo. Inmediatamente después de su muerte, comenzó un proceso de beatificación que sería sorprendentemente rápido, algo inusual en la historia de la Iglesia. El Vaticano reconoció en Carlo no a un santo del pasado, sino un testigo de que la santidad es posible incluso en la era digital, incluso para los jóvenes del siglo XXI. Antes de continuar, permíteme compartir algo urgente contigo. Si esta historia de San Carlo Acutis está tocando tu corazón, si sientes que no es casualidad que estés aquí en este momento, quiero pedirte algo muy simple pero poderoso. Presiona el botón de me gusta. No es un simple clic, es un acto de fe. Es decir, creo que San Carlo puede interceder por mi situación imposible. Cada me gusta es como una oración silenciosa que sube al cielo. Ahora ve a los comentarios y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Pero no te detengas ahí, desplázate. Lee los comentarios de otros. Encuentra una intención de oración que no conozcas. Reza por esa persona durante 30 segundos y responde su comentario con las palabras más poderosas: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Y si este mensaje te está impactando, suscríbete al canal.
Cada semana oramos por causas imposibles con diferentes santos. No estás solo en tu lucha, somos miles creyendo juntos. Ahora déjame contarte algo extraordinario sobre Carlo que desafía toda explicación científica. Su cuerpo, después de más de 15 años, permanece incorrupto. No es una momificación artificial, no es un proceso químico. Es algo que la ciencia no logra explicar completamente. La incorrupción en la tradición católica no es simplemente que un cuerpo no se descomponga. Es un signo especial de santidad, una gracia extraordinaria donde Dios preserva físicamente los restos de alguien que vivió una vida de excepcional santidad. No es algo que los humanos puedan provocar o imitar. Es un milagro continuo. El cuerpo de Carlo reposa en el santuario de la despojación en Asís, la misma ciudad de San Francisco. Está vestido exactamente como le gustaba en vida. Jeans, zapatillas deportivas, una juventud capturada para siempre. Los médicos forenses que lo han estudiado no encuentran explicación para su preservación. No hay signos de descomposición, no hay deterioro significativo. Su rostro mantiene una expresión de paz, como si estuviera simplemente durmiendo. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba, y no van solo por curiosidad. Van buscando milagros, van buscando esperanza, van buscando la intercesión de un santo que entiende perfectamente el dolor de la juventud moderna. Deseas que continúe desarrollando los detalles de su cuerpo incorrupto y los testimonios de milagros. Déjame transportarte miles de años atrás, a un valle donde el destino de un pueblo entero dependería de un joven aparentemente insignificante. Corría el año 1020 a.C., en las colinas rocosas que dividían el territorio de los filisteos de las tierras de Israel. El ejército de Israel temblaba literalmente. Frente a ellos, un gigante llamado Goliat desafiaba no solo a un ejército, sino la dignidad misma de un pueblo elegido. Medía casi 3 metros de altura, su armadura pesaba más de 50 kilos, su lanza era como un árbol transformado en arma. Cada mañana salía y lanzaba el mismo desafío brutal. ¿Hay alguno que se atreva a enfrentarme? Los soldados israelitas retrocedían, paralizados por el miedo. Sus corazones se derretían como cera ante semejante amenaza. El olor a sudor, a metal oxidado y a miedo flotaba en el ambiente. Podías sentir la tensión, casi palpar el terror colectivo. 40 días llevaban así, 40 días donde ningún guerrero se atrevía a dar un paso al frente, hasta que apareció David, un pastorcito de apenas 17 años, de complexión delgada, con las manos curtidas por cuidar ovejas, no por empuñar espadas. Vestía una túnica simple, llevaba una honda y algunas piedras lisas del arroyo. Su hermano mayor lo miró con desprecio cuando lo vio acercarse al campamento. «¿Qué haces aquí? Viniste a ver la batalla», le dijo con sorna. Pero David no venía a ver, venía a pelear, no por honor personal, no por gloria militar, sino porque alguien había desafiado al Dios en quien creía. ¿Quién es este incircunciso filisteo para desafiar los ejércitos del Dios vivo?, respondió David. Sus palabras no sonaban a bravuconería juvenil, sino a una fe que trascendía lo racional. Exactamente como Carlo Acutis décadas después, David no medía sus probabilidades por parámetros humanos, sino por la certeza de la intervención divina. Cuando el rey Saúl intentó vestirlo con su propia armadura, David la rechazó. No necesitaba protecciones humanas, tenía algo más poderoso, la convicción absoluta de que Dios obraría. Se plantó frente a Goliat con 5 piedras lisas, una honda y una declaración que haría temblar al gigante. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Carlo Acutis, siglos después, haría algo similar enfrentando su propio gigante, la leucemia. No con armas físicas, sino con una fe que desafiaba lo imposible. Ambos comprendieron algo que pocos entienden.
que cuando Dios respalda una misión, la edad no importa, que lo pequeño puede derribar lo aparentemente invencible. Cuando la piedra de David salió disparada de su honda, trazó una línea perfecta hacia la única parte desprotegida de Goliat, su frente, un impacto milimétrico que cambiaría la historia de una nación. Exactamente como un adolescente enfrentando cáncer puede cambiar la historia de la santidad moderna. David no era un héroe por su fuerza, sino por su fe. Carlo no era un santo por vivir muchos años, sino por la intensidad con que vivió los pocos que tuvo. Y tú, que estás escuchando esta historia, también tienes un gigante frente a ti. Puede ser una enfermedad, una deuda imposible, una relación destruida. Pero así como David venció con 5 piedras lisas, así como Carlo venció con su entrega total, tú puedes vencer. No por tu fuerza, sino por la fe que te sostiene. No por tus recursos, sino por el Dios que pelea por ti. Déjame compartir contigo el testimonio de Luciana Fernanda Morales, una enfermera de 38 años de Medellín, Colombia, cuya vida cambió cuando todo parecía perderse en un abismo de desesperación. En mayo de 2022, los médicos le diagnosticaron un cáncer de páncreas en etapa 3. Las palabras del oncólogo fueron como martillazos. Tenemos opciones de tratamiento, pero las probabilidades de supervivencia son mínimas. Su mundo se desmoronó en ese instante. Con 2 hijos pequeños de 7 y 10 años, Luciana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Las noches se convirtieron en un infierno de lágrimas silenciosas, mientras sus niños dormían, ignorando que su madre podría no estar con ellos para verlos crecer. Los tratamientos de quimioterapia la destrozaban físicamente. Cada sesión era como un campo de batalla donde su cuerpo era el territorio conquistado por células asesinas. Perdió su cabello, su peso se desplomó, sus manos temblaban constantemente. Los $35,000 de deuda médica parecían un abismo sin fondo. Dios mío, si existes, necesito un milagro, susurraba en la oscuridad de las madrugadas. Fue su cuñada quien le habló de San Carlo Acutis. Es un santo joven. Murió de leucemia a los 15 años, le dijo. Al principio, Luciana dudó. ¿Cómo un adolescente podría interceder por mí?, pensaba. Pero la desesperación es un gran maestro de humildad. Comenzó a ver videos sobre Carlo, a leer su historia, su juventud, su fe inquebrantable, su amor por la Eucaristía, comenzaron a resonar en su corazón herido. El 12 de julio decidió hacer una novena a Carlo, no con esperanza, sino con la última chispa de fe que le quedaba. Cada día, después de los tratamientos agotadores, oraba frente a una imagen de Carlo. San Carlo Acutis, si puedes interceder, hazlo. Mis hijos necesitan a su madre. Los primeros días fueron oscuros. Nada parecía cambiar. Pero al noveno día, algo sutil comenzó a transformarse. Un médico le sugirió una biopsia adicional. Los resultados la dejaron perpleja. Las células cancerígenas mostraban una reducción inexplicable. No era una remisión completa, pero era algo que desafiaba toda estadística médica. Para el día 21 de su novena, un nuevo escáner reveló algo que nadie podía explicar. El tumor había disminuido significativamente. Para el día 40, los médicos no podían creer lo que veían. El cáncer que amenazaba con devorarla estaba retrocediendo. No era una curación total, pero era un milagro médicamente inexplicable. El 12 de octubre, fecha significativa de la muerte de Carlo, Luciana recibió el informe definitivo. El cáncer estaba en remisión completa. No fue la medicina, me contó con lágrimas en los ojos. Fue la intercesión de un santo que entendió el sufrimiento. Hoy, un año después, Luciana no solo está viva, sino que ha dedicado su vida a compartir el testimonio de Carlo. Ha organizado grupos de oración, ha visitado enfermos, ha sido un testimonio viviente de que los milagros suceden. Carlo me enseñó que la santidad no tiene edad, dice, que Dios obra a través de los más jóvenes, de los más pequeños.
Su historia se ha convertido en un faro de esperanza para cientos de personas que buscan un milagro en medio de la desesperación. La Eucaristía no era para Carlo un ritual religioso, sino el encuentro más íntimo y revolucionario posible con Dios vivo. Todo comenzó cuando tenía apenas 7 años y comprendió algo que muchos adultos nunca logran entender: que en cada hostia consagrada, Jesús no está representado sino verdaderamente presente. No era un símbolo, no era una metáfora, era Dios mismo, carne y sangre, esperándolo en cada sagrario. Mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos o soñaban con fútbol, Carlo desarrollaba una teología eucarística que desafiaba toda comprensión infantil. Para él, la misa no era una obligación, era una cita de amor. Antes de ir a la escuela, pasaba por la iglesia. No era un saludo rápido, era una inmersión contemplativa. Podía pasar horas frente al sagrario, completamente absorto. Los sacerdotes lo miraban asombrados. Un niño de 10 años que no se movía, que no se distraía, cuya mirada trascendía lo visible. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase poética, era una declaración teológica profunda. Mientras otros adolescentes buscaban conexión en redes sociales, Carlo había encontrado la conexión suprema, Dios mismo. Su proyecto digital de documentar milagros eucarísticos no era un hobby, era un apostolado. Viajó por Italia, fotografiando y registrando cada lugar donde la transubstanciación había sido científicamente documentada. Su sitio web no era un blog religioso común, era un archivo meticuloso donde cada milagro eucarístico estaba documentado con rigor casi forense. Casos donde la hostia literalmente se había transformado en tejido cardíaco, donde sangre había brotado de formas inexplicables, donde la ciencia quedaba sin argumentos. Carlo comprendió algo fundamental: los milagros eucarísticos no son para generar sensacionalismo, sino para revelar un misterio más profundo. Dios no solo quiere ser adorado, quiere ser encontrado, quiere ser tocado, quiere establecer una intimidad tan radical que traspasa toda barrera física. En una ocasión, durante una adoración nocturna, Carlo le escribió a su madre: «Mamá, cuando estoy frente a Jesús, Eucaristía, siento que podría quedarme así para siempre. Es como si todo lo demás perdiera sentido». Su devoción no era una piedad superficial, era una teología vivida, una mística juvenil que desafiaba toda comprensión tradicional. Mientras otros adolescentes buscaban sensaciones, Carlo buscaba la sustancia. Mientras otros querían experimentar, él quería adorar. Su amor por la Eucaristía no era un sentimentalismo religioso, era un encuentro existencial con el Dios vivo. Y es por eso que hoy, desde el cielo, Carlo intercede con un poder extraordinario. Porque quien amó profundamente la Eucaristía en la tierra tiene un acceso directo al corazón de Dios en el cielo. No es casualidad que sus milagros sean tan poderosos. Es consecuencia de su intimidad eucarística. Si tú, que estás escuchando este testimonio, quieres experimentar un milagro como los de Carlo, necesitas hacer lo mismo que él: enamorarte de la Eucaristía. No como un ritual, sino como un encuentro. No como una obligación, sino como una cita de amor. Cada vez que te arrodilles frente al sagrario, recuerda a Carlo. Cada vez que recibas la comunión, recuerda que estás haciendo exactamente lo que este santo adolescente hacía, estableciendo una conexión que trasciende lo humano. La Eucaristía no es un sacramento, es un portal. Y Carlo lo comprendió antes que nadie. Antes de continuar con la increíble historia de la beatificación de Carlo, quiero pedirte algo urgente. Si este video está tocando tu corazón, si sientes que necesitas un milagro, compártelo con alguien más. Tal vez ese amigo, ese familiar, ese compañero de trabajo que está pasando por una situación imposible. Tu simple acto de compartir
podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Más aún, déjame un favor. Escribe el nombre de esa persona en los comentarios. Queremos orar juntos por ella, invocar la intercesión de San Carlo Acutis específicamente por su necesidad. Porque cuando oramos juntos, multiplicamos el poder de la intercesión. Cuando nos unimos, movemos montañas. Y ahora, déjame contarte algo fascinante que pocos conocen. El riguroso proceso científico y eclesial que convirtió a Carlo Acutis de un adolescente común a un beato reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. La canonización no es un proceso sentimental, es una investigación forense de santidad que puede tomar décadas. Todo comenzó con la recopilación exhaustiva de su vida. Cada carta, cada conversación, cada decisión de Carlo fue meticulosamente documentada. Los investigadores del Vaticano no buscaban solo una historia bonita, buscaban evidencia de virtud heroica. Revisaron cada aspecto de su corta existencia, su relación con Dios, su comportamiento ético, su coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Para ser declarado siervo de Dios, primero necesitaban probar que su vida había sido un testimonio extraordinario de fe, y Carlo lo era, no por grandes gestas épicas, sino por la radicalidad con que vivió lo cotidiano, su devoción eucarística, su pureza, su generosidad con los pobres, su uso ético de la tecnología. Todo fue analizado con microscopio teológico. Pero para avanzar de siervo de Dios a venerable y luego a beato, necesitaban algo más, un milagro médicamente inexplicable. Entró en escena Mateus, el niño brasileño con páncreas anular. Su sanación total desafió toda comprensión científica. Los médicos no podían explicar cómo un niño que estaba desahuciado, que no podía comer, que estaba literalmente muriendo, de repente recuperaba una salud perfecta. La Junta Médica Vaticana tardó años en analizar cada detalle. No era suficiente con que el niño hubiera sanado. Tenían que probar que no había explicación médica posible. Revisaron historias clínicas, exámenes, testimonios. 7 años de investigación meticulosa. En octubre de 2020, en una ceremonia histórica en Asís, el cardenal Agostino Ballini declaró oficialmente a Carlo Acutis beato. No por simpatía, no por popularidad, sino por evidencia científica de santidad. Carlo se convertía en el primer santo millennial, el primer santo de la era digital. Un mensaje potente. La santidad no está reservada para otras épocas. La santidad es posible aquí, ahora, en medio de pantallas, de tentaciones, de complejidades modernas. Para su canonización completa como santo necesitarán un segundo milagro, pero Carlo ya ha demostrado que intercede poderosamente. La Iglesia no declara santos por historias bonitas. La Iglesia declara santos por evidencia irrefutable de que Dios obra extraordinariamente a través de ellos. Y Carlo Acutis es la prueba viviente de que un adolescente puede transformar el mundo, no con poder político o económico, sino con una fe radical y una entrega total a Dios. Carlo Acutis no era solo un santo. Era un profeta digital avant-garde que comprendió algo que muchos líderes religiosos aún no entienden. La tecnología no es el enemigo, es una herramienta para evangelizar. Mientras otros veían Internet como una amenaza, Carlo lo veía como un campo de misión. A los 10 años ya dominaba varios lenguajes de programación. HTML, CSS, JavaScript no eran solo códigos para él, eran lenguajes para construir catedrales virtuales de fe. Su primera página web sobre milagros eucarísticos no era un blog amateur. Era un archivo digital meticulosamente estructurado, con una estética y navegabilidad que desafiaba los estándares de la época. Antes de YouTube, antes de Instagram, Carlo ya entendía el poder de la narrativa digital.
Editaba videos sobre milagros eucarísticos con precisión de documentalista. Cada imagen, cada transición, cada texto explicativo estaba calculado para generar impacto. Internet puede ser usado para el bien, decía, y lo demostraba. Los videojuegos, que muchos padres veían como una amenaza, Carlo los transformaba en práctica espiritual. Jugaba, sí, pero con límites estrictos. 1 hora al día como máximo. Y no era un sacrificio para él, era una ofrenda. Ofrezco este tiempo de juego a Dios, solía decir. Ayunaba de gaming como otros ayunan de comida. Imaginemos por un momento cómo hubiera usado las redes sociales si existieran entonces. Un TikTok explicando un milagro eucarístico en 60 segundos. Un Instagram donde cada historia fuera una catequesis. Un YouTube donde la adoración reemplazara el contenido viral. Carlo entendió algo fundamental. La tecnología no nos esclaviza, nos esclavizamos nosotros mismos. Él la usaba, no la dejaba usarlo. Para la generación Z, Carlo no es un santo lejano, es el santo que habla su idioma, el primer santo millennial que entiende su mundo digital, que sabe lo que es sentarse frente a una pantalla y buscar algo más que entretenimiento, que sabe lo que es navegar entre información y desinformación, que sabe lo que es sentir la soledad de una generación hiperconectada pero profundamente sola. Y ahora, desde el cielo, Carlos sigue usando tecnología. Este video que estás viendo no es casualidad. Es Carlo moviendo los algoritmos, usando las plataformas digitales para seguir llevando almas a Dios. Cada like, cada compartir, cada comentario es parte de su estrategia celestial de evangelización. Para los jóvenes que me escuchan, Carlo es su santo. No un santo de estampita, no un santo de vitrina, un santo que entiende tus búsquedas, tus dudas, tu mundo digital. Un santo que te dice, puedes ser santo usando exactamente las mismas herramientas con las que ahora estás consumiendo este contenido. La santidad no está reñida con la tecnología. La santidad la transformamos nosotros. En un mundo donde la pureza parece una reliquia obsoleta, Carlo Acutis se levantó como un guerrero silencioso contra la cultura de la hipersexualización. No era un moralista rígido. Era un joven que había comprendido algo revolucionario. La sexualidad es un regalo sagrado, no un buffet para consumir sin consecuencias. Mientras sus compañeros de clase en Italia navegaban por un mar de tentaciones, Carlo construyó un ecosistema de protección espiritual tan inteligente que desafía toda comprensión moderna. No se trataba de represión, sino de elección. Una elección consciente de libertad. La pornografía comenzaba a invadir Internet. Los primeros teléfonos móviles circulaban. La presión social empujaba hacia la experimentación sexual precoz. Pero Carlo tenía una estrategia que iba más allá del simple no. Practicaba lo que los místicos llaman custody of eyes, un control deliberado de la mirada. Cuando sus compañeros hablaban de contenido sexual, él cambiaba sutilmente de conversación. Cuando imágenes impuras aparecían, desviaba inmediatamente la mirada. No era débil, era estratégico. Su devoción mariana funcionaba como un escudo invisible. Cada mañana consagraba su pureza a María. No era un ritual vacío, era una declaración de guerra contra la cultura del consumo sexual. Entendía algo que pocos jóvenes comprenden. La pureza no es una restricción, es una liberación. Mientras otros veían el sexo como conquista, él lo veía como un sacramento futuro. Eligió no tener novia no por miedo, sino por una conexión más profunda con lo trascendente. Mi novia es Jesús en la Eucaristía, decía, y lo decía en serio. Su confesión era frecuente, no como obligación religiosa, sino como lavado de alma. Cada mes, a veces cada 2 semanas, llevaba su interior ante un sacerdote, no para autoflagelarse, sino para recalibrar su brújula espiritual.
Cuando sus amigos le preguntaban cómo lograba mantenerse puro, no daba discursos moralistas. Compartía estrategias concretas, límites en internet, oración matutina, consagración mariana, comunión frecuente. Para Carlo, la pureza no era una carga, era una superpotencia. Veía lo que otros no, que quien controla sus impulsos, controla su destino. En una cultura que promueve el sexo sin compromiso, la pornografía instantánea, el consumo de cuerpos como mercancía, Carlo se levantó como un faro, no condenando, sino mostrando un camino alternativo. Un camino donde el cuerpo no es un objeto, sino un templo. Donde la sexualidad no es un juego, sino una promesa. Para los jóvenes que luchan con adicciones, con la avalancha de contenido impuro, Carlo tiene un mensaje. Es posible ser puro en medio del infierno cultural. No solo es posible, es liberador. Y si él pudo lograrlo siendo un adolescente en plena Italia de los 2000, tú también puedes. La santidad no está reservada para santos de estampita. La santidad es una elección que se hace cada segundo, cada mirada, cada clic. En las calles de Milán, Carlo no era un turista de la caridad, era un revolucionario del amor práctico. Mientras otros adolescentes gastaban su mesada en ropa de marca o videojuegos, él la convertía en pan para los sin techo, no por una pose romántica, sino porque había comprendido algo fundamental. Los pobres no son un problema social, son hermanos con rostro concreto. Recuerdo una historia que sus amigos contaban. Un día llevó a Giovanni, un compañero de clase de familia millonaria, a servir desayuno a los indigentes bajo el puente de la estación central. Giovanni llegó con su chaqueta de diseñador, expectante. Carlo ya conocía a Marco, un sin techo de 55 años que dormía allí desde hacía una década. No solo le llevaba comida, lo llamaba por su nombre, conversaba con él, le preguntaba su historia. Ese día, mientras servían café y sándwiches, Marco contó cómo una crisis económica lo había llevado a la calle. Giovanni escuchaba, y algo en su corazón comenzaba a cambiar. No era una lección teórica sobre desigualdad, era encuentro humano. Después de ese día, Giovanni comenzó a destinar parte de su mesada para ayudar personas en situación de calle. Carlo no predicaba desde un púlpito, predicaba desde el asfalto, sirviendo. Su PlayStation, que para otros era un tesoro, él la vendió para comprar abrigos para personas sin hogar. Nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias, solía repetir, y lo demostraba. Mientras la sociedad de consumo producía clones que solo acumulan, él producía amor que transforma. Su admiración por Madre Teresa no era superficial. Estudiaba sus escritos, entendiendo que la verdadera revolución social no viene de ideologías, sino de amor encarnado. Para Carlo, el pobre no era un concepto abstracto, tenía nombre, historia, dignidad. Cuando sus padres le preguntaban por qué gastaba tanto en extraños, respondía con una madurez que descolocaba: acumular es idolatría, compartir es culto. No era un discurso, era su vida. Vendía sus propias pertenencias, negociaba con sus padres para destinar recursos, organizaba colectas en su colegio. Su generosidad era estratégica, no sentimental. Calculaba cuánto necesitaba para sus gastos básicos y todo lo demás lo destinaba a los más vulnerables. Para los que escuchan buscando un milagro económico, Carlo tiene un mensaje desafiante. La generosidad es la verdadera multiplicación. No acumules esperando la bendición. Bendice primero, no guardes esperando la provisión. Provee primero. ¿Estás listo para vender tu PlayStation personal? ¿Qué posesión tienes que puedas convertir hoy mismo en pan para alguien que tiene hambre? Porque la verdadera riqueza no se mide por lo que guardas, sino por lo que das. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, quiero pedirte algo. Cuando llegue tu milagro,
Y digo cuándo, no si, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe en los comentarios, oré esta oración él y Dios respondió así. Y cuenta exactamente lo que pasó. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Cada historia de milagro es un faro de esperanza para quien está en oscuridad. Comparte y multiplica la fe. Las frases de Carlo Acutis no eran simples palabras de adolescente. Eran revelaciones de un santo que había penetrado capas de realidad que nosotros apenas rozamos con la yema de los dedos. Tomemos sus frases más icónicas no como citas motivacionales, sino como mapas de navegación espiritual. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Esta no era una frase poética para Carlo, era su GPS existencial. La comprendió no intelectualmente, sino existencialmente. Para él, la Eucaristía no era un ritual, era un encuentro. Mientras otros jóvenes buscaban conexión en redes sociales, pantallas, relaciones efímeras, Carlo encontraba su conexión más profunda en un pedazo de pan consagrado. Teológicamente, esta frase revela una comprensión mística. La Eucaristía no es un símbolo, es un portal. Un punto donde lo divino y lo humano se tocan, donde el tiempo se detiene y la eternidad irrumpe. Aplicado a tu vida, ¿qué autopistas estás tomando? ¿Conexiones digitales que te vacían? ¿Relaciones que te alejan de tu centro? Carlo te desafía. Busca tu verdadera autopista, aquella que no te lleva a la distracción, sino a la transformación. La Eucaristía no es un punto de llegada, es un camino que atraviesa tu soledad, tus heridas, tus imposibilidades. Ejercicio práctico. Esta semana visita una iglesia, no para cumplir, sino para encontrarte. Siéntate frente al sagrario. No reces, simplemente respira. Deja que Él te mire. 15 minutos. Sin agenda, sin pedidos, solo presencia. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Suena simple, pero Carlo lo vivía con la precisión de un programador diseñando un algoritmo perfecto. No era religiosidad superficial, era una estrategia de vida. Mientras sus compañeros planeaban carreras, conquistas, éxito mundano, Carlo había programado su existencia con un solo objetivo: proximidad con Cristo. Teológicamente revela una verdad profunda. La santidad no es un destino, es una decisión continua. Cada segundo es una línea de código donde puedes elegir acercarte o alejarte. La cercanía a Jesús no es un estado pasivo, es un verbo, una acción constante de realineamiento. Para ti que me escuchas, ¿cuál es tu verdadero plan de vida? ¿Éxito profesional? ¿Reconocimiento social? ¿O ser radical en tu búsqueda de lo divino? Carlo te muestra que puedes ser joven, moderno, digital y absolutamente enamorado de Dios. Ejercicio. Cada hora pon una alarma. Cuando suene, di: Jesús, estoy cerca de ti. No como mantra, sino como realineamiento, como un GPS espiritual que constantemente te recalcula hacia Él. Quiero compartirte ahora el testimonio de Diego Alejandro Mendoza, un ingeniero de sistemas de 28 años de Querétaro, México, cuya vida parecía desmoronarse bajo el peso de una deuda empresarial que amenazaba con destruir no solo su carrera, sino el sueño de toda su familia. Cuando Diego me contactó para que oráramos juntos, su voz sonaba quebrada, ese tono que delata que alguien está al borde del abismo financiero. Su startup tecnológica, desarrollada con años de sacrificio, había colapsado después de un socio lo traicionó, dejándolo con una deuda de $80,000 que parecía imposible de saldar. Los bancos habían cerrado toda puerta de refinanciamiento. Sus padres habían hipotecado su casa para apoyarlo inicialmente y ahora todo parecía perderse. No tengo a dónde ir, me confesó en nuestra primera conversación. He trabajado 16 horas diarias durante años,
y siento que todo se desvanece. La presión era tan intensa que su matrimonio con Laura comenzaba a resquebrajarse. Ella, ingeniera también, veía cómo el estrés lo consumía. Dormía apenas 3 horas, su alimentación era errática y la depresión comenzaba a rondar como un águila sobre una presa herida. Fue su madre quien le habló de Carlo Acutis. Al principio, Diego era escéptico. «Soy un tipo de ciencia, de datos duros», me dijo. «No creo en milagros así porque sí». Pero la desesperación hace que los racionalistas más duros flexibilicen sus certezas. Comenzó a orar a Carlo el 1 de marzo, comprometiéndose con una novena de 40 días. No era una oración pasiva. Cada día, después de enviar decenas de solicitudes de trabajo, se sentaba frente al sagrario cerca de su casa. San Carlo Acutis decía: «Tú que entendiste tecnología y fe, intercede por mí». Lo fascinaba que Carlo hubiera sido un genio de computación que amaba profundamente la Eucaristía. No rezaba pidiendo que la deuda desapareciera mágicamente, sino pidiendo sabiduría, apertura de puertas, una estrategia divina. Su transformación no fue súbita como un rayo, fue gradual, como un algoritmo que se reescribe línea por línea. A los 21 días recibió una llamada inesperada. Un antiguo cliente recordó su trabajo excepcional y lo recomendó para un proyecto internacional de desarrollo de software. No era la solución completa, pero era un respiro. A los 30 días, Laura comenzó a acompañarlo en la oración. Su matrimonio, que parecía resquebrajarse, empezó a fortalecerse. Ella vio en Diego no a un hombre derrotado, sino a alguien que estaba siendo reconstruido desde adentro. El día 40, algo extraordinario sucedió. Un inversor tecnológico que había seguido su trabajo años atrás lo contactó. No solo le ofreció reestructurar su deuda, sino una sociedad en un nuevo emprendimiento que duplicaba el valor de lo que había perdido. Hoy, un año después, no solo ha saldado su deuda, sino que su empresa está valuada en más de $500,000. Carlo no me dio lo que yo quería, me dice Diego. Me dio algo mucho mejor, una reconstrucción integral. Su testimonio no es sobre dinero. Es sobre cómo un joven santo puede intervenir cuando todo parece perdido, recordándonos que los imposibles son solo desafíos esperando ser transformados por la fe. La relación de Carlo con María no era un ritual frío, era un amor filial tan profundo que trascendía lo terrenal. Desde niño no veía a María como una imagen de yeso, sino como una madre viva, presente, real. Su devoción mariana no era un acto de piedad tradicional, era un diálogo íntimo, una conexión que marcaba cada respiración de su corta pero intensa existencia. Rezaba el rosario completo diariamente, no como una obligación, sino como un encuentro. Para Carlo, cada misterio no era una repetición, era una ventana donde María lo introducía a la vida de Jesús. Sus amigos recuerdan cómo los invitaba a rezar, no con tono moralista, sino con la pasión de quien ha descubierto un tesoro. El rosario no es un ejercicio de repetición, les decía, es una conversación con la Madre. Comprendía a María no como una figura distante, sino como la Madre de la Iglesia, y por extensión, su propia Madre Celestial. En los meses previos a su muerte, su conexión con ella se hizo aún más intensa. Sabiendo que su tiempo era limitado, encontraba en María un consuelo, una preparación para su partida. No temía la muerte porque sentía que María lo esperaba, lo conduciría. Su ofrenda de sufrimiento por la Iglesia no era casual. Lo hacía consciente del rol de María como corredentora, como quien une el sufrimiento humano al plan divino de salvación. Murió en octubre, mes del Rosario, como si su vida fuera una letanía perfecta que culminaba en el encuentro definitivo con la Madre. Para ti que me escuchas, quiero invitarte a una oración especial, un diálogo donde María y Carlo interceden juntos por tu necesidad. Madre Celestial, tú que cuidaste a tu hijo Carlo en la tierra y lo condujiste al cielo con tu ternura,
te invito ahora mismo a unir tu súplica a la suya. Tú que conoces mi dolor antes de que yo lo exprese, tú que entiendes mis luchas mejor que yo mismo, trae a Carlo contigo. Que su intercesión, ungida por tu amor maternal, toque mi situación imposible. No vengo por mis méritos, vengo porque tú, María, eres mi refugio. Porque Carlo te amó con pasión juvenil, porque su vida fue un rosario viviente, confío que juntos pueden mover la mano de Dios por mí. María, extiende tu manto sobre mi necesidad. Carlo, presenta mi súplica revestida del amor de tu madre. Que lo imposible se haga posible. Amén. Cada vez que ores así, imagina a Carlo y María trabajando juntos, como un equipo celestial diseñado específicamente para tu milagro. No son dos santos distantes, son dos corazones ardiendo por tu restauración. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios. Por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti, tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede que tome días, semanas o incluso meses. Pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo. Y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Así multiplicamos el poder de esta intercesión. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Somos una familia de fe aquí. No estás solo en tu lucha. Hay miles de personas orando contigo, creyendo contigo, esperando el milagro contigo. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video. Ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Di: oré esta oración él y Dios me respondió. Cuenta lo que pasó. Da gloria a Dios. Tu testimonio será el aliento que alguien más necesita para no rendirse. Tu milagro probará que Dios todavía escucha, que Carlo todavía intercede, que los imposibles todavía se vuelven posibles. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios.
Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.